Tres, dos. Buenas, público en general. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a hablarles sobre la inversión privada, en este caso los niveles de comportamiento de primer y segundo orden para la inversión en la minería para la extracción y exportación de cobre en el Perú. Primero hablaremos del diagrama causal. Vamos a hablarles sobre cómo esta inversión se genera debido a una demanda por parte de diferentes industrias, tanto peruanas como extranjeras, de diferentes rubros, los cuales necesitan el cobre para poder elaborar sus productos. Esta demanda genera una inversión, como mencioné, por parte de las mineras. En este caso, las mineras van a invertir para mayor extracción de cobre. Y de esta extracción de cobre, pues obviamente una parte se va a dirigir para lo que es el mercado peruano y otra para el mercado extranjero. En el caso del mercado extranjero, se va a juntar junto con las exportaciones de cobre de otros países, generando un mercado internacional de cobre. Mientras que para el caso del mercado peruano, pues este cobre se destina a proyectos de infraestructura, así como también para poder elaborar productos para industrias peruanas. Y de este modo está desarrollando el país. Ahora continuaremos con el diagrama de Forrest. Ahora hablaremos sobre el diagrama de Ford, que es el que presentamos en pantalla con sus variables de nivel, su variable de flujo de salida y su variable de flujo de entrada. Ahora la explicación. Tenemos 6 variables de nivel, cada uno conforma un eslabón. En estas tenemos variables de entrada como cantidad de cobre vendido total, utilidades por extracción de cobre, inversiones extranjeras directas, y la variable de salida, como por ejemplo costos de operativos totales, cantidad de cobre que satisface la demanda interna, etcétera. Estas variables de entrada aumentan a la variable de nivel y las variables de salida disminuyen a la variable de nivel. También tenemos variables auxiliares, que son variables intermedias que nos permiten realizar cálculos, tasas, entre otras cosas. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre los comportamientos. Para el primer comportamiento encontramos el comportamiento de la cantidad acumulada de cobre demandado en el Perú, por ejemplo, el que se va a mostrar respecto a sus varios flujos de entrada y de salida. También encontramos el comportamiento de la calidad acumulada de cobre extraído en el Perú, el comportamiento de ingresos totales de los gobiernos regionales y locales por canon minero de cobre, se puede visualizar acá la gráfica de cómo influye, el comportamiento de cantidad de dinero destinado para la inversión de cobre, el comportamiento de utilidades totales de las empresas mineras por la venta de cobre, la cantidad acumulada de cobre demandada para el Perú con sus variables de entrada y de salida, y acá encontramos el primer versus de cantidad acumulada de cobre demandado en el Perú versus la cantidad de cobre demandado en el extranjero. La cantidad de dinero destinado a la inversión de cobre versus las utilidades totales de las empresas mineras por la venta de cobre. La cantidad acumulada de cobre extraído en el Perú versus los ingresos totales de los gobiernos regionales y locales por canon. Y finalmente los ingresos totales, los ingresos de las mineras por venta de cobre versus los costos operativos totales. Muchas gracias.